Adentraos en la noche oscura con nosotros y venid preparados con cuantos objetos os den sosiego y tranquilicen vuestro espíritu, porque esta noche vamos a hablar del diablo y de sus fechorías. Y empezamos con una advertencia. Cuidado con el demonio que ronda por la ermita de Gallo Canta. Al igual que en otros lugares santos que el pueblo necesita para sus rezos y refugio espiritual, tal como el Santuario de la Misericordia en Borja, existe la creencia de que un diablo, quizás según algunos el mismísimo señor de las tinieblas, ronda la ermita de Gallo Canta. Cuentan que este ser maligno aguarda entre los setos, espía desde los árboles o sigue a los peregrinos por la senda que lleva hasta la cumbre para atormentarlos en su camino. Así es esta historia en palabras de un habitante de la villa de Gallo Canta. Cuidado con los alrededores de la ermita de Nuestra Señora, pues el mismo diablo la ronda desde hace muchos años, impidiendo ir a rezarla y a venerarla. Llegamos ahora hasta el monasterio de piedra, donde guardan una antigua relación con el maléfico.
Es este un lugar mágico, apacible y maravilloso para el viajero que quiere visitarlo, pero entre sus muros, sus bosques y sus aguas se esconden leyendas fantásticas. Algunas de bondadosa naturaleza, pero otras, sin embargo, se tornan terroríficas. Hay quien asegura que fue muy cerca del monasterio de Piedra, en Alhama de Aragón, donde el arcángel San Miguel comandó a las victoriosas tropas celestiales en su feroz batalla contra las huestes infernales que capitaneaba el mismísimo Luzbel. Todavía pueden verse las huellas que el demonio dejó en la roca del martillo del diablo, un cerro próximo a Alhama. Y hablando del demonio, parece ser que los exorcistas del monasterio tenían bien ganada su fama. En mayo de 1427 llegó al monasterio desde Soria Catalina Gómez, supuesta endemoniada que había pasado 11 largos años de exorcismo en exorcismo. Mucho esfuerzo debió de costarle al monje librarla de los demonios que la poseían. Pues en el primer exorcismo, en la ermita de Nuestra Señora de la Blanca, recibió la noticia de que eran 60 legiones de demonios las que atormentaban a la joven. Si de algo sirvió el primer intento fue para enojar a los diablos, que ayudados por otros cientos de legiones se propusieron destruir el monasterio. Unos acarrearon leña para quemarlo, otros arrancaron un enorme peñasco de un monte cercano para despeñarlo sobre el lugar. En eso estaban cuando el toque de maitines se adelantó milagrosamente a su hora y los rezos de los monjes consiguieron conjurar a los demonios y sus peligros. En el segundo intento de exorcismo, en el altar del Santo Sepulcro, dio noticia al monje de que solo quedaban dentro de Catalina el demonio de la vanidad, y con muchos esfuerzos y oraciones consiguió el monje expulsar a la vanidad diabólica del cuerpo de la mujer. Este exorcismo podría considerarse uno de tantos si no fuera porque tuvo un doble efecto colateral.
Según contaron los cronistas, la leña acarreada por los demonios abasteció durante 5 años las necesidades del monasterio, y de los mejores pinos se labraron muchos puentes y maderos que sirvieron para varias obras. Pero también se produjo un retoque paisajístico. El peñasco que cargaban los demonios puede contemplarse hoy al pie de la ermita de la Virgen Blanca, en el mismo lugar donde los demonios los soltaron camino del monasterio. Aunque hay otra leyenda que cuenta otro origen diferente de la peña. Y es que los diablos no nos dejan salir del monasterio de piedra. Se cuenta que el hecho de albergar a 13 monjes atrajo con frecuencia la presencia de Lucifer, que instaló en la peña más alta un sillón en el cual tomaba asiento para controlar a los monjes y transmitirles sucesivos maleficios. Los religiosos invocaron a los ángeles que acudieron en su ayuda, pero el diablo trajo a su corte demoníaca para vengarse y prendieron fuego al monasterio con los monjes dentro. Se libró una gran batalla entre los ángeles y los demonios. Después de muchas horas de lucha, la victoria de los ángeles estaba más cerca. Habían derrotado a casi todos los enviados del mal. Viendo tan cerca su derrota, el diablo tomó un gran peñasco amenazando con arrojarlo. Mientras lo sujetaba en lo alto, las campanas del monasterio sonaron llamando su atención hacia abajo y sin querer vio su imagen reflejada en el lago de espejo. Esa imagen le causó tal impresión que huyó horrorizado y lleno de espanto, dejando caer el gran peñasco en el valle que ahora se conoce como
como la Peña del Diablo. Desde entonces cuentan que Lucifer merodea oculto por los alrededores. Dicen que durante los 700 años que los monjes habitaron en el monasterio de piedra, lo mantuvieron siempre a raya. Pero hoy en día, quizás los ritos y promesas que mantenían lejos de las gentes al maléfico hayan perdido efecto. Así que ya sabéis, cuidado con los alrededores del monasterio de piedra, pues se esconden endemoniadas batallas infernales e incluso podrían albergar al mismísimo Señor de las Tinieblas. Aunque no siempre el demonio está osado, a continuación os contaremos la historia de una de sus huidas. Inundando los montes la luz del crepúsculo, rodeados por los gritos del viento, los ángeles perseguían a Belcebú por el entorno de Fuencalderas. Este se vio obligado a construir varios puentes sobre los ríos para poder huir, y lo hizo en una sola noche, ayudado, eso sí, por las fuerzas del mal. Ríos como el arroyo del Codero, que sirve de límite con el término de Agüero y que lleva sus aguas desde Sierra Mayor hasta Pauliso, donde desemboca en el barranco de Cervera.
unos cuantos ríos y montes más allá, se cuenta que el diablo también estuvo presente en la ciudad de Caspe. Dicen que incluso tomó parte en la elección del sucesor a la corte tras la muerte de Martín I el Humano. Se cuenta que cuando los 9 compromisarios se reunieron para elegir al nuevo monarca de nuestra corona, apareció entre la población un misterioso hombre que invocó a las fuerzas del Averno, que le susurraron el nombre del nuevo rey. Mientras tanto, los compromisarios seguían con sus reuniones secretas, si bien se supo que uno de ellos tuvo que ser sustituido por perder la razón durante las convocatorias. Todo quedó así, nombrando a un nuevo monarca, mientras el misterioso hombre que conjuraba los poderes del infierno desapareció sin dejar rastro. Pero no quedó así la cosa, pues al poco apareció otro conjurador al que le fue prohibida la entrada a Caspe por el propio monarca. Dicen que este gozaba de un inusual poder, según algunos, algo diabólico. Hablaremos por último de otra leyenda infernal, la de los posesos de Tosos. Transcurría el año 1812 cuando esta pequeña localidad aragonesa fue víctima de un brote de posesión demoníaca, considerado por las autoridades locales como el caso más extraordinario que jamás se haya visto. Durante la procesión del Corpus Christi, 8 mujeres se manifestaron como energúmenas, en palabras de los testigos, haciendo los mismos
mismos visajes y movimientos violentos que acostumbraban a hacer las que estaban realmente maleficiadas. Pasaron los días y eran ya 32 los endemoniados. Los habitantes del lugar señalaron como culpable de tal brote a una mujer, Joaquina Martínez, a quien se tachó de bruja y de hechicera. Hoy hay quien ve en la conducta furiosa de los llamados posesos de Tosos, que acabarían amotinados en contra de las autoridades, simplemente en una situación de desorden y anarquía monárquica que marcó una época en el Reino de Aragón.